tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre la información financiera que van a reportar en la herramienta que va a proporcionar la fundación, que se llama Business Discovery. El día de hoy nos acompaña mi compañero Juan Gallo, que también va a apoyarnos con algunos conceptos y definiciones de los estados financieros principales. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre para qué nos sirve la información financiera. Los 3 puntos que manejamos aquí es el entender la situación de la empresa a través de información confiable, completa y oportuna, que realmente nos dé la realidad o la situación por la que está atravesando la empresa, sea bueno o sea mal. Tomar mejores decisiones en el uso de los recursos económicos para incrementar el rendimiento y mesurar los riesgos, el poder apoyarnos de esta información para tomar decisiones en cuanto al gasto, inversión, a lo mejor el no tomar ninguna decisión por el momento, sino ser un poco más pasivos, negociar mejores términos para obtención de apoyos, financiamiento, capital. El hecho de tener información completa puede ser de utilidad al momento de obtener un financiamiento, ya que puede reducir los intereses por representar al tener información de calidad puede representar un menor riesgo para la institución financiera y eso se refleja en un producto más económico, una tasa más barata. Vamos a ver también las definiciones que se necesitan conocer, que son los reportes financieros relevantes. Vamos a verlos más a detalle, pero estamos hablando del estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, los términos más comunes en el uso financiero, en el ambiente financiero, la estructura del tiempo y la comparabilidad de la información, el cómo pueden presentar su información en diferentes tipos de periodos, y el cómo aplicar estos conceptos, que será a través de la herramienta del Business Discovery y a través del Discovery Kits. Son algunos, pues digamos, apoyos que la fundación les va a proporcionar para que puedan complementar más la consultoría con la que van a estar participando. El Business Discovery además ayudará a evaluar el estado en que la empresa puede identificar áreas clave y a través de indicadores. Entonces también va a ser una tarea bastante interesante el que vean los resultados que arroja la herramienta con la información que ustedes nos estén proporcionando. Y bueno, siempre mencionar que su consultor va a estar apoyándolos en todo el proceso y también tienen a la mano toda la red de consultores de la Fundación Guaduán. El primer estado financiero que vamos a revisar es el estado de resultados, que tiene que ver con las ventas, los costos, los gastos que generó la empresa en un periodo determinado. Este estado de resultados es muy importante porque pueden ustedes ver qué resultados, como el nombre lo indica, obtuvo la empresa ya sea en un mes, en un año, en un trimestre, etcétera, ¿no? Es un reporte que se le llama dinámico. Ustedes seleccionan el periodo y van acumulando los resultados que tienen a través de ese periodo. Y lo que nos indica es si tenemos eficiencia en el uso de los recursos, ya sea que a lo mejor tenemos costos muy elevados o gastos muy elevados que están impactando en la utilidad neta, que es la finalidad de la empresa, generar utilidades. Los estados de resultados, al igual que los otros estados financieros, por lo general tienen un uso externo, que esto significa que pueden utilizarlos para obtener un financiamiento, inversión, pueden obtener algún tipo de subsidio, en este caso la consultoría de la fundación. Entonces es importante que sea información que, como lo mencioné anteriormente, represente la realidad de la empresa y que no tenga estrategias fiscales o algún tipo de estrategia que manche o que contamine la situación de la empresa. Muchas veces por este tipo de estrategias buscamos reducir la carga de impuestos, pero no nos damos cuenta que perjudicamos la imagen que damos a estas personas, ¿no? Y también, por último, no menos importante, ustedes son los que manejan esta información y que los que la deberían interpretar en primer lugar, también es importante que tengan información de calidad. ¿Para qué sirve el estado de resultados? Además de esto, pueden ustedes evaluar la rentabilidad o el desempeño de la empresa, su capacidad para generar utilidades. Pueden ustedes también evaluar el potencial de crédito que pudiera en algún momento dado tener la empresa, capacidad de endeudamiento. Pues prácticamente sería la finalidad de este estado de resultados. En cuanto al balance general, este es un estado financiero más estático. Este nada más nos refleja la información a un día o una fecha determinada. Por ejemplo, al día de hoy,
tenemos un saldo en bancos de X cantidad, un saldo en cuentas por cobrar de X cantidad. Este no se acumula como el estado de resultados, o ya está acumulado más bien, porque está a una fecha determinada. Nos indica cómo estamos, pues digamos, cuál es la situación en la empresa en cuanto a nuestros activos que tenemos de insumos de efectivo, de equipamiento para poder operar en la empresa, y cuando estamos en la parte de pasivos y de capital, cómo hemos adquirido esos activos, si ya sea fue por deuda o también por aportaciones de los mismos accionistas. Este estado financiero nos informa de algunas cuentas que son importantes, como por ejemplo la liquidez de la empresa, que a través de los bancos, del inventario, de las cuentas por cobrar, que son los activos circulantes. Ahorita Juan nos va a mencionar más a detalle. Los activos fijos, que son los vehículos, equipamiento, maquinaria, edificios, todo lo que es menos líquido, que no se puede convertir en efectivo tan fácilmente. La otra parte son los pasivos, que son las deudas que se pueden dividir en corto plazo y en largo plazo. Los créditos de corto plazo o pasivos, por lo general están representados por proveedores o deudas que se tienen que pagar en menos de un año. Y los de largo plazo, pues son los créditos a plazo mayor a un año, ¿no? Que por lo general son créditos simples, créditos de automotrices, para flotillas, etc. En el tema del flujo de efectivo, a diferencia del estado de resultados, aquí nos indica cuál ha sido la entrada y salida de recursos, que muchas veces es fácil que lo confundan con los resultados, con el estado de resultados, porque muchas veces se están, por la misma estrategia fiscal en el estado de resultados, se registran todos los pagos y ventas en efectivo que se generan en el periodo, pero la diferencia principal es de que el estado de resultados nos dice cuánto se vendió independientemente de que se haya cobrado o no, y cuánto se gastó independientemente de que se haya pagado al proveedor o no. El flujo de efectivo nada más nos habla de cuánto se cobró, efectivamente haya sido el periodo o no, y cuánto también se pagó a proveedores, créditos o algún otro tipo de egreso, independientemente de que haya sido del periodo. Esto nos va a dar un saldo que a final de cuentas debería de coincidir, por decir algo, con los estados bancarios, que es lo que más comúnmente utilizan las pymes, o en caso de que manejen algún tipo de caja chica o efectivo, pues la suma de ambos. Voy a pasar la palabra a mi compañero Juan Gallo para que comente un poco más a detalle los conceptos que integran estos estados financieros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días a todos ustedes. Vamos a platicar un poquito de lo que ahorita nos comparte Fabián, de cuáles son los elementos y los conceptos esenciales de cada uno de estos reportes. Primero, pasando a lo que sería la estructura del estado de resultados. Los términos normalmente que buscamos usar aquí son los términos comúnmente aceptados en la contabilidad en general, con algunas aseveraciones para que en la toma de decisiones ustedes puedan estructurar la información y con ella poder tomar decisiones mucho más concretas. Imagínense que su empresa es un sistema de 3 niveles, de 3 ruedas, de 3 enroques, en donde en la primera parte está todo el mecanismo de generación de intercambio de valor. Y el primer intercambio de valor, si ustedes lo ven en esta línea naranja que tenemos aquí al principio, perdón, es el diferencial que tenemos entre las ventas netas, que están ligadas al volumen de unidades que nosotros podemos vender y comercializar con nuestros clientes y diferentes mercados, y restándole los efectos del costo que está directamente asociado a cada unidad que se vende. Ese elemento que normalmente precio menos este costo directo por cada unidad le llamamos margen de contribución, termina multiplicado por los unidades que se vendan en cierto periodo, en este caso mes, año o trimestre, dándonos una utilidad bruta o una contribución. Todavía no la llamamos utilidad porque es lo que contribuye en primera instancia a esta primera rueda en la organización a dar después recursos primero para absorber todos los gastos fijos de la estructura y después cuando los gastos son absorbidos viene la utilidad. Entonces, de ahí el nombre de la contribución o utilidad bruta. Las ventas netas, primero que nada, hay que tomar en cuenta que los ingresos generados normalmente se dan cuando la venta es estructuradamente bien realizada. Hay un intercambio de un bien tangible o intangible, medible, la generación de un comprobante y, por lo tanto, la transferencia del poder
producto o servicio a un tercero. Mientras eso no ocurra, porque a veces estamos registrando anticipos como parte de las ventas porque hay que generar la facturación. Es diferente a las ventas. La facturación, cuando son por recibo de dinero, pues tendrá que ser reclasificada en estos casos como un concepto de anticipo a clientes, que es un pasivo hasta que no entreguemos el servicio. Entonces es importante entender que las ventas netas es aquella que representa el número de transacciones que de manera auténtica podemos comprobar que transferimos de valor al mercado, ¿sí? A través de productos o servicios que tenemos y obviamente en este proceso lo que se refleja en el estado de resultados no se incluye con impuesto a valor agregado porque es un reporte en donde asumimos que el valor agregado o el IVA que conocemos en México y otros impuestos especiales son impuestos transaccionales y estos afectan en el flujo efectivo pero no en el estado de resultados. El costo directo asociado, como mencionamos, son todos aquellos elementos en el componente, llámalo producto o servicio, que están directamente asociados por cada unidad que vendemos. ¿Cómo podemos distinguirlos de gastos o de estructuras fijas? Porque si nosotros dijéramos que mañana vamos a vender 0 productos al siguiente periodo, debería de haber 0 costos directos. En el momento en que no se da esa proporción, entonces no los podemos llamar costos directos. Siempre es importante distinguirlos del costo de ventas. El costo de ventas asocia el costo de nuestros insumos, más las personas, más los gastos de operación para determinar un costo de lo vendido. En este caso, nosotros estamos usando una estructura un poquito más simple. Las ventas menos el costo directo, como pueden ser mercancías, subcontrataciones, en el caso de que haya maquilas, destacos, costos de logística y comisiones entre los más relevantes. Ahí tenemos la primera rueda. La segunda rueda es que esos elementos vienen o esta contribución marginal viene a absorber los gastos que tenemos en primera instancia de manera mensual en el primer nivel de estructura que la llamamos la estructura de operación, en donde están las personas que tienen contacto directamente con el proceso núcleo. No necesariamente estemos hablando de manufactura, pero pues cuando hay procesos son las personas que están directamente involucradas en el proceso de transformación, pero en los servicios también, por ejemplo, en un restaurante, la gente que está como meseros, la gente que está en la cocina, le podemos llamar que son gente de operación, ¿sí? Y los gastos incurridos por ese proceso núcleo también, que es dar y servir a nuestros mercados, son el primer nivel de estructura de gastos. Esto nos da, después del margen de contribución, restando estos dos conceptos, el resultado de operación, y entonces ahora generamos el siguiente o la tercera rueda que tiene que ver con los elementos de soporte. El soporte es toda la gestión que hace que funcione y sea eficiente la capacidad instalada y el servicio a nuestros clientes. Entonces, entre ellos vamos a incluir los colaboradores involucrados como la administración, los recursos humanos, los aspectos de sistemas de información que vienen a ayudarnos o nos dan elementos para que en el proceso núcleo podamos generar eficiencias o más capacidad instalada para atender servicios. También ese personal de soporte viene acompañado de gastos de gestión que están igual incurridos a esa capacidad de controlar e impulsar el negocio, como puede ser marketing, tecnología, administración, research and development y otro tipo de conceptos de este estilo que no son directamente asociados al proceso núcleo. Restando estos dos elementos, llegamos a un término que normalmente en inglés se conoce como EBITDA, que no es más que la utilidad antes de impuestos financieros y de prestaciones en amortizaciones, que en inglés viene de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, con su traducción respectiva. Este parámetro es uno de los parámetros financieros per se mejor o más solicitados para poder evaluar el desempeño, porque nos permite ver la capacidad de generación de flujo de una empresa desde el punto de vista de su periodo de vengación y luego, obviamente, ya poniéndole las partidas no monetarias como depreciaciones, amortizaciones, otros gastos extraordinarios. Muchas veces, y como menciona aquí Fabián, el interés que tiene la institución es evaluar con ustedes el desempeño de su organización y con esto tratamos de ver que la clasificación de estos gastos les ayude a ustedes a tomar decisiones, sobre todo con la base del intercambio de mercado, de sus procesos núcleo y de su generación de soportes. Todos los elementos que de repente puedan estar usando para algunas deducciones adicionales o cuestiones que sean gastos más asociados a los dueños, les recomendamos ponerlos como partidas extraordinarias que no son parte de la operación normal del negocio porque son de los dueños o ingresos
y algunos otros aspectos de manera esporádica que se puedan recibir. Y por último, ya una vez clasificados estos elementos, vienen los dos últimos conceptos del estado de resultados tradicional, que son el costo o gasto integral financiero, que es el resultado de las ganancias por productos o los gastos por comisiones o intereses desde el punto de vista de todas las terceros, como pueden ser instituciones de crédito en donde pagamos intereses, las comisiones por el manejo de las cuentas, las utilidades o pérdidas cambiarias y otros efectos que tienen que ver con elementos 100% del manejo del dinero. Y por último, restándole esto, los impuestos, que es la carga normal integrada por casi siempre en México, prácticamente por el impuesto sobre la renta y la participación anual sobre la utilidad de los trabajadores. Así llegamos a la utilidad net. Si se fijan, la estructura es un poco parecida, pero tiene diferencias sustanciales para poder medir el desempeño, como nosotros pensamos que le puede servir más para tomar decisiones a un empresario, independientemente de su conocimiento de las finanzas. Pasemos al segundo nivel, que es el balance general. Como menciona Fabián, el balance es un elemento que no está sobre el desempeño en periodo, sino la fotografía que acumula todo el efecto de la empresa y nos permite ver la posición actual que tiene. Esta fotografía tiene dos caras o dos elementos principales, por eso se le llama balance, que es el representar en nuestro lado izquierdo todos los elementos que tenemos como activos, ¿sí? O son propiedad de la empresa, son todos los bienes que tiene la empresa, siempre colocados de los partidos más realizables a los menos realizables. Esto es, entre más rápido podamos darle vuelta, en este caso, pues el primero por default es el efectivo, y al final vemos todos los que son los activos no circulantes, como pueden ser activos fijos, otros diferidos como licencias o depósitos en garantía, que a lo mejor vamos a tardar muchos años en poderle dar la vuelta, ¿sí? De esa manera y en ese orden expresamos el activo. Por el otro lado, el pasivo tiene la estructura igual, de lo que hoy se vence de manera más rápida a lo que podría tener un vencimiento a más largo plazo, ¿sí? Y en el pasivo también es importante revelar los riesgos que la empresa puede tener a través de provisiones que cubran o reflejen la realidad de esos riesgos o la expectativa o la probabilidad de tener alguna contingencia. Entonces, estos elementos, restándole el activo al pasivo, nos deja el patrimonio neto del empresario, que se representa con el capital contable, que es la aportación del capital social más las utilidades acumuladas que se han quedado en la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ver los conceptos principales. Los primeros tres son fundamentales para el capital de trabajo. Efectivo, que es el saldo que tengas en cuentas de cheques, inversión o caja. Las cuentas por cobrar, derivadas normalmente de las operaciones de plazo que le damos a nuestros clientes por los productos y servicios. Y el inventario, cuando eso aplica porque tenemos productos tangibles, materias primas y procesos de transformación, ¿sí? Esos tres elementos normalmente son la base de nuestros activos de capital de trabajo, y las cuentas por pagar a proveedores normalmente es la contraparte que puede apoyarnos sobre todo a ir reduciendo el ciclo del dinero, o dentro del ciclo del dinero es la parte que aportan los proveedores para poder financiar la operación normal del negocio. Y esos elementos más las cuentas por pagar, que son los saldos derivados de otorgarle ese plazo a los insumos que tenemos como productos y servicios con nuestros proveedores, es el elemento que de alguna manera tenemos conocido como los 4 elementos del capital de trabajo. Adicional de eso, hay otras cuentas de circulante que pueden ser deudores diversos, los anticipos, los saldos a favor de impuestos, etcétera, ¿sí? Y la sumatoria de esto nos dice el total de circulante con respecto al total de pasivo de corto plazo, que además de los proveedores tendrá algunos otros acreedores, anticipos, saldos por pagar, etcétera, e incluso puede haber pasivos a corto plazo bancarios, ¿no? En estos elementos como pasivos a corto plazo. Y al final tenemos los elementos de total de activo no circulante, que son aquellos que no se mueven normalmente, como pueden ser las inversiones en un bien inmueble, en terrenos, en edificios, en maquinaria que tardan en una depreciación y no tienen tanta movilidad, o vehículos de transporte que van de alguna manera teniendo ahí el dinero y que poco a poco lo vamos amortizando en nuestro estado de resultados. Y los pasivos a largo plazo, como obligaciones a cumplir, pueden ser financiamientos, pasivos laborales o algunos otros rubros contingentes, como puedan ser impuestos diferidos o algunas otras estimaciones que consideren relevantes a través de las normas de información financiera. Su contador obviamente los expresará de manera anual en sus cifras, y entonces llegamos a la diferencial de estos para determinar el patrimonio contable
de la empresa y esto refleje la situación actual del negocio. Por último, y como mencionaba Fabián, el flujo efectivo, que normalmente en finanzas le decimos que es el rey de todos los reportes, porque al final el que más importa y el que no nos miente siempre es la chequera. El efectivo siempre es el que más tenemos que cuidar dentro de los 3 reportes, aunque todos están correlacionados y nos dan indicadores importantes, el flujo efectivo es vital. El primero y la distinción que tenemos que hacer entre diferencia, como decía Fabián, entre las ventas y el ingreso de operación, es que el ingreso, a diferencia de la venta que es realizada, el ingreso es lo que realmente devengó. Esto es lo que entró a nuestras chequeras. Cobranza que recibimos durante el periodo especificado, no importando si se vendieron o no en el mismo periodo. Puede venir de otros periodos. Simplemente es a través de la fotografía del flujo efectivo lo que logramos recuperar de nuestras cuentas por cobrar y lo vemos plasmado en nuestra chequera. Los egresos de operación, pagos hechos a proveedores como nóminas, gastos y demás, igual que están pagados de nuestra chequera desde este periodo, nos da el primer efecto que es el superávit o déficit de operación. Igual aquí tenemos 3 sistemas. Primero la operación, que viene desde el intercambio de valor que habíamos de los estados de resultados, los gastos de operación y los gastos de gestión. ¿Sí? Segundo nivel de la estructura del flujo efectivo. De una vez que vemos cuánto realmente nos está generando la operación, normalmente tomamos decisiones con respecto a las inversiones en activos de corto plazo, de largo plazo, o en la realización líquida de estos activos para poder balancear el superávit o déficit que podamos tener en la operación y poder tener esta liquidez. Y al final, después de eso, optamos, en el caso de algunas inversiones de activos o de superávit o déficits en la operación, de ver si tenemos operaciones financieras o de jalar dinero o de disponer, que esta parte de egresos por operaciones financieras es el pago, o de disponer, que es la entrada de recursos financieros por nuevos créditos, como es el ingreso de operación. Esto nos permite entonces entender, restando estos elementos, cuál es el superávit o déficit de la compañía después de un periodo específico. Y ahí no termina. Después de entender esto, le sumamos los elementos que se hayan hecho con los accionistas, como entradas o salidas de capital, y nos determina el flujo neto para que sumándole el saldo inicial en caja y bancos, entonces podamos tener y llegar al saldo final que normalmente nos debe de cuadrar con nuestra posición financiera, con nuestro balance. Estos términos aplicados al programa son términos normalmente aceptados por las normas internacionales financieras. Sin embargo, le damos mucho énfasis al entendimiento práctico, a la manera en que los resumimos para que ustedes puedan tomar decisiones encasillando estos elementos de manera como los elementos principales para que de ahí entiendan realmente por dónde pueden mejorar el desempeño de su empresa. Por último, la estructura del tiempo del programa es que queremos hacer en esta primera parte un proceso de discovery con una herramienta que normalmente viene estructurada. Y en esta herramienta trabajamos en estas 4 grandes cantidades de datos, que es el estado de resultados, balance general, flujo efectivo e información de operaciones. Esta herramienta que llamamos Business Discovery tiene la siguiente estructura. Primero, entendamos que prácticamente todo aquello que le vayamos a pedir como años, pues no hay ninguno, son años fiscales, enero, diciembre, en el caso de 2020, en el año pasado, y de ahí los retroactivos que den para atrás. Pero en el último año estamos pidiendo que la información se desglose en trimestres, o quarters en inglés. Estos trimestres son, por ejemplo, en el caso de 2021 que acabamos de pasar, enero, febrero, marzo, es el primer trimestre del año 2021. Y entonces entender que el siguiente es abril, mayo, junio, y así consecutivamente hasta llegar al acumulado del mes. Entonces, la suma de 4 trimestres nos debe de dar en el estado de resultados el acumulado del año. Y cada trimestre tiene a su vez la suma de 3 meses. El balance no funciona así. El balance, al ser, por definición, una fotografía sobre el estado actual, cuando hablemos de trimestre, va a ser la fotografía al cierre de ese trimestre. Y cuando hablemos del año, es la fotografía al cierre de ese periodo. Igual, el flujo efectivo es acumulado, como en el estado de resultados, mes 1 más 2 más 3 es igual a un trimestre y consecutivamente la suma de 4 trimestres nos da el año. Y la información de operaciones tiene los 2 elementos. Información que se puede ver desde el punto de vista de información por periodo o la fotografía a cierto momento, como puede ser el número de personas que tiene la plantilla actualmente en su organización. Y estos son los elementos principales con los cuales esperamos puedan ustedes recabar su información, ordenarla y compartirnos para que les ayudemos con en este proceso
a entender mucho más profundamente y ver lo que ustedes ven a través de sus números y llegar con estos elementos a una conclusión interesante que les genere a ustedes y a nosotros la satisfacción de crear resultados que nos den empleos, ¿sí?, de calidad y desarrollen una economía robusta en nuestro país y a nivel mundial. Muchísimas gracias. Estos son los elementos principales que queremos compartir con ustedes y seguimos en contacto de manera constante a través de sus consultores y a través de toda la red de What One. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.